Hola amigos de Revista Así Es, hoy les tenemos un programa especial sobre el anuncio del restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Como invitados tenemos en el estudio a Ralph Fernández, abogado de Tampa. Además me acompaña Vicente Amor. Bienvenidos. Un placer. Gracias. Un placer. Bueno, a grandes rasgos, ¿qué piensan de este anuncio hecho por el presidente Barack Obama y el presidente de Cuba, Raúl Castro, simultáneamente? Ralph. Hay algunas cosas que se dijeron que creo que son muy positivas. La mayor parte de lo que yo creo que pasó es el canje que hubo de prisioneros, y yo creo que eso afecta el sistema judicial de este país, lo lleva a un grado de daños que jamás se podrá remediar. Es un impacto, como decir, es algo que el futuro va a ser adversamente afectado por largo tiempo, y yo creo que hay dos cosas mezcladas ahí. Yo creo que también al mismo tiempo hay ciertos beneficios de consideración. ¿Cuáles son los beneficios? Yo creo que el diálogo, esa palabra prohibida en el lado mío, quiere decir en los grupos que yo represento, la brigada, presos políticos, los combatientes cubanos, la cooperación desde el año 88 con la contrainteligencia americana y todo, esa es una palabra como prohibida, pero yo creo que es el momento de siempre hablar, de tener un cambio cordial. Eso es lo que provee este país y lo que deniega a Cuba, y siempre mantendrá esa postura mientras vivan los Castro. Vicente, ¿qué piensas de este anuncio después de 56 años, restablecimiento de relaciones? Tú estabas en Cuba, cuéntanos un poco. Sí, a mí me parece fantástico. Honestamente, no creí, en algún punto no creí vivir para verlo. Y cuando escuché el discurso de los dos presidentes simultáneamente, como bien mencionas, estaba en Cuba en ese momento, fue una explosión de alegría. En ese momento estaba en un restaurante y todos los trabajadores del restaurante, el resto de las personas ahí, algunos lloraban, se reían, gritaban. Un acontecimiento extraordinario. En tu opinión, ¿cuál es la expectativa del pueblo cubano, de los que viven en Cuba? Yo creo que la expectativa es alta. Y yo creo que el anuncio es sumamente significativo en muchos aspectos. Inicialmente, cuando empecé a recibir noticias de que los presidentes iban a hablar, pensé que solamente se trataba de un canje de prisioneros. Pero cuando vi el restablecimiento de las relaciones, cuando escuché que esto es una negociación que duró cerca de 18 meses, que en esa negociación parece ser que no se tomaron en cuenta los elementos que por muchísimos años han tenido control de esta política para detrimento del pueblo en las dos orillas, en mi opinión. Eso es un cambio significativo. Para mí eso envía un mensaje muy poderoso de hacia dónde va la política, de que finalmente la racionalidad está triunfando en este tema. Una cosa importante, porque estás hablando de un cambio y muchas personas piensan que el cambio significa fin del embargo. Este cambio no significa un fin del embargo, ¿cierto, Ralph? Mira, este cambio no significa mucho en este momento, excepto el insulto a la comunidad entera de este país que respeta la ley. Entonces, ¿qué ocurre? Que el presidente Obama ha tomado un chance grande porque la Herrera Avispa, yo participé en el caso, iniciando ese caso en contra de la Herrera Avispa, y representé a Hermanos a Rescate y José Basulto. Esto es como revivir el daño otra vez de nuevo del derribo de las avionetas y la muerte de los 4 en aguas internacionales. ¿Qué pasa? Que este país es un país que se juzga por lo que se llama the rule of law, la regla de la ley. La ley es suprema para que no caiga como los demás países en esas debilidades y deficiencias. Entonces, ¿de qué se trata esto? De que el presidente no va a poder convencer a un Congreso republicano de cambiar a menos de que retiren a Cuba de la lista de los países terroristas. Sin eso, Cuba no tiene banca. Aparte de esto, esto no influye la ley que las restricciones de viajes. Lo que la gente no sabe, y que es crítico también, es que si vienen los americanos a Cuba y en ese momento se crea una entrada de 20 billones al año, lo primero que va a hacer el régimen cubano es va a reducir la entrada de esos que visitan frecuentemente a su familia, pues la gente que visita a los americanos van a la playa, gastan su plata, hablan con varios y eso. Vicente, ¿qué tú piensas sobre eso? ¿Tú piensas que ese cambio, esa apertura
lecturas, a viajes económicos. ¿Qué piensas sobre eso? Una primera cosa que me llama la atención el respeto de la ley. Sé que Estados Unidos es un país de respeto de la ley, estoy convencido completamente de eso. Pero en este tema precisamente estamos en esta situación, y yendo al caso particular de las avionetas de Hermanos al Rescate, de una constante violación de las leyes americanas por parte de estas organizaciones que siempre han estado fomentando el conflicto entre Cuba y los Estados Unidos. Posiblemente se puedan registrar muy pocos vuelos de Hermanos al Rescate que hicieron las rutas reportadas. Estos vuelos reportaron rutas que violaron casi todo el tiempo, sobrevolando el territorio nacional cubano en violación de las leyes internacionales, en violación de la ley de los Estados Unidos y en violación de la ley de Cuba. ¿Esa práctica, como consecuencia de esa práctica, está bien que a lo mejor hubieran asesinado a algunas personas? Son muchos aspectos, pero vuelvo contigo con esa pregunta. Ese es un punto, el respeto de la ley. Creo que en este tema de la relación bilateral entre Cuba y Estados Unidos tiene que respetarse la ley. Pero cuéntame un poco, vamos a hablar del embargo y de lo que significa. Cuéntame un poco de eso. En la opinión mía, esta política de enfrentamiento no tiene nada que hacer con violación de los derechos humanos, no tiene nada que hacer con libertad de expresión, no tiene nada que hacer con comunismo. Nosotros tenemos relaciones con países comunistas, tenemos relaciones con países donde se violan todos los días los derechos humanos. Para mí esta posición que se ha tenido durante estos 56 años es una posición que está tomando en cuenta sentimientos de frustración, sentimientos de venganza, sentimientos de recuperar bienes materiales. Por eso yo creo que es significativo, porque significa apuntar en otra dirección, significa hacer algo diferente. Yo no creo que la intención de nadie está pasar por alto el dolor que algunas familias han sufrido durante años. Yo creo que nadie quiere irrespetar eso. Todo el mundo tiene que tener un respeto para eso. Yo en lo personal lo tengo. Pero creo que tenemos que movernos en una dirección diferente. Creo que tenemos que poner los odios atrás y vamos a dejarlo ahí. Entonces lo que estamos diciendo es que tiene que haber respeto, que tiene que haber un intercambio con respeto. Nos vamos a la pausa y más adelante vamos a regresar y vamos a hablar sobre cuáles podrían ser las consecuencias de este cambio, que todavía no están claros, pero con eso regresamos más adelante aquí en Revista.